Mi nombre es María Naiko Wotamay, de la licenciatura Ciencias de la Educación de Valle de Yucatán de la Universidad. Buenas tardes, mi nombre es María Naiko Wotamay, de la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid, Yucatán. El tema de hoy que se tratará de la microclase de la materia de Español 3 del tercer grado es el crear una programación de radio. Se llama reproducción de un programa de radio. Pues yo prácticamente con mis alumnos vamos a conocer cuál es la función de crear un programa. Por ejemplo, el objetivo de esta materia prácticamente es realizar un programa radiofónico y reproducirlo ante el grupo. O sea, todos van a tener su papel en la función de la creación, pero hay unos que van a ser elegidos para hacerle la radiofonía, para presentárselo entre sus compañeros. Primero tenemos que saber qué es un prosódico, qué es un prosódico, qué es una estación de radio, dónde la podemos encontrar, podemos conocerla, entre otras. Y el otro es qué elementos contiene un programa de radio. Bueno, les voy a explicar un poco de todo esto más adelantito. Vale. Bueno, también hoy trabajaremos lo que son los géneros. Les voy a explicar, hay género periodístico, género musical y género dramático. Cada uno tiene su función diferente en la radio. Vamos a conocer cada uno de estos. Espero y les agrade esta clase, que nos ayudará más adelante en todo lo que para conducir o crear un programa. Bueno, la radio es un medio de comunicación que nos sirve siempre y cuando para tener en cuenta que las acciones son las acciones que nosotros no podemos observar de un locutor o un transmisor, que nosotros sabemos que siempre podemos escuchar lo que él anuncia, lo que nos da a conocer. Por ejemplo, el cambio de clima, entre otras acciones, ellos nos dan a conocer y catalogar cuál es la función del clima, o la producción, o lo que nos dan a conocer. Bueno, sabemos que esto también nos permite escuchar y conocer lo que hay en nuestro alrededor, en donde nosotros no podemos llegar o catalogar o no saber si realmente exista. Lo más importante es que la radio es una función de comunicación, ¿no? Sí, claro que sí lo es. ¿Por qué? Porque nos transmite un mensaje que siempre nos va a ayudar o siempre nos va a catalogar. Siempre vamos a tener en cuenta que la radio es lo más importante en la vida, porque podemos escuchar y podemos analizar lo que dice. En ocasiones, por ejemplo, en la radio podemos escuchar misa, pero también podemos escuchar casos de la vida real que antiguamente pasaba, y yo igual las escuchaba, pero ahora ya no pasa esos temas. ¿Por qué? Porque en la actualidad va cambiando siempre. Sabemos que también en la radio se ejerce acciones o elementos que también son para componer la función que nos está desarrollando. Esto hace que prácticamente la radio, nosotros lo conozcamos y sepamos cuál es la función que ellos tienen. Una de las opciones que la radio nos presenta son expositivas, son creativas y son testimonios o entre otros. Por ejemplo, la expositiva siempre habla de alguien o de algo que al fin y al cabo no explica algo o no difunde ningún conocimiento. La creativa es que rebasa la expositiva, o prácticamente esta busca cuál es la función de tener o manejar o llamar la atención al público de manera auditiva. Y la testimonial es que alguien cuente sobre su vida, que dé a conocer la situación en que está pasando. Por ejemplo, muchos en esta pandemia están sufriendo, no podemos estar mucho tiempo encerrados, sí, nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a eso, pero bueno,
estamos poniendo de nuestra parte para que esta enfermedad se vaya. Entonces, pues sabemos que hay muchos que explican lo que viven en casa, cómo viven, cómo tienen, cómo sufren. Muchos hasta a veces los anuncian tanto en radiofónico o televisivo, lo que una familia está pasando, para que a veces nos piden el apoyo para poder dar donaciones para que lleguen esas familias, porque a veces suelen que tienen muchos problemas económicos o entre otras. También en la radio podemos encontrar pues un noticiero que nos dé información. Prácticamente es un conjunto de sucesos, de noticias que pasan un día antes de la transmisión, las cuales estas son expuestas por un locutor que nos lo detalla prácticamente lo que sucede o lo que pasa. Igual sabemos que una nota crónica esto es prácticamente nos ofrece que nosotros conozcamos cuál es la función de la radio, qué nos transmite a nosotros como personas, porque sabemos que la radio también aparte tiene muchas opciones para conocer o establecer cuál es la función. Sé que no queda claro, porque ni a mí me queda claro, pero sé que la radio es un medio que nos da información, es un medio que nos comunica, ya que buscamos cuál es la locución. Nosotros ponemos qué tipo de locución queremos escuchar, porque en la radio, en la actualidad sé que en la radio hay 3 estaciones, no me las sé muy bien cuáles sean, pero sé que hay 3. Esto nos va a ayudar, pues nos ayuda mucho a escucharla. No todas escuchamos radio, me incluyo, yo no escucho radio, rara vez voy a escucharla. En la radio siempre vamos a encontrar la persona que dé un comentario, las llamadas, que dice, ¿sabes qué? Un comentario, y dice, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y lo otro. Pues esto se llama así porque involucra o da la opinión ética de otra persona fuera de la radiación del programa de radio, pero en el programa de radio siempre lleva un acorde en escrito la llamada, las cortinillas, el que transmite, el que da a conocer, la plática del invitado, entre otras personas. Y luego está el diálogo diático. Prácticamente es un entrevistador, porque busca o analiza la función que nosotros presentamos con ellos, porque prácticamente lo vamos a determinar en un tema. Para que suceda este diálogo, tenemos que conocer prácticamente o redactar las preguntas que nosotros queramos hacerle a nuestro entrevistador para que nos dé concretamente la respuesta, ya que esto a veces no nos va a ayudar, porque si nosotros no tenemos en claro lo que le vamos a preguntar y nuestro entrevistador queda con cara de what the fuck, ¿qué? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que es una charla expositiva, prácticamente, porque es de 2 personas platicando o dando la exposición de algo, de un suceso. La entrevista informativa, por ejemplo, de los médicos. En una ocasión en la radio se pone que información o cápsula de investigación que llega a esto, que nos ayuda a informarnos, nos da información del avance de medicinas, entre otros. Pero a veces sabemos que esto se pone nada más para acordear que un programa de radio esté completo y cumpla prácticamente el horario adecuado. Sabemos que a veces un programa de radio cuenta de 2 horas o mínimo 1 hora de producción, siempre y cuando se cumpla todos los reglamentos que otorgue la radio. Bueno, hay la entrevista indagatoria. Esto consiste prácticamente en un interrogatorio, porque es conocer cuál es la personalidad de esa persona.
o cuáles son los intereses que presenta, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque prácticamente eso hace relación para ponerle la emoción al noticiero, pero siempre y cuando se haga debidamente y correctamente. Igual hay el radioperiodismo. Esto es que es un prácticamente lo dice, contiene alguna idea o algún contexto periodístico, o prácticamente es escrito. Prácticamente son diversas sesiones políticas, económicas, deportivas, que prácticamente brindan noticia, ya que esta vez suele pasarse que la entrevista, entre otras, se da a conocer así, y esta función nos ayuda. Porque el programa radiofónico, nosotros creamos un programa, ese programa va cortinilla, va el locutor y va locutor, dependiendo si es locutor 1 o locutor 2, dependiendo del programa, si es de dos tipos, o perdón, si son de dos locutores, se pone dos locutores, pero si no, pues no se pone, solo es uno. Y para terminar, pues hay una radio entre revista. Este es un programa léxico que se anexa a lo último, que habla de moda, habla de belleza, habla de la reacción entre las acciones que nosotros presentamos. Por ejemplo, cuando se publica, bueno, entra de antemano la publicidad, porque en la revista siempre nos dan una publicidad de acorde, pero a veces siempre no nos sirve, solo está involucrada. Y esta es una de las características muy importantes, la radio revista. Y está la mesa redonda, porque en la radio a veces se hace una pequeña mesa redonda donde debaten, por ejemplo, la debatación de dos médicos o varios. Vamos a hacer un tema, unos a favor y unos en contra. Esto ayuda como que a captar la atención del que escuche, como que wow, oh, y así, entre otros. Bueno, para cerrar este tema, pues nosotros sabemos que la radio siempre va a presentar una función, y pues conocer las culturas radiofónicas, porque en varios lugares no cambia el tipo de estación o el tipo de radio que escuchan, otros escuchan de otro programa, entre otras acciones. Pues para tener o poder cerrar en sí esta clase, pues solo se pide que nosotros realicemos un programa radiofónico y nosotros lo demos a conocer ante el grupo. Esto se va a realizar, sí se va a realizar, pero más adelante, porque por ahora el tiempo se nos acaba y nos ayudará, pues se nos acabó, y entre otras cosas.